que podemos ir comenzando y que se vaya metiendo la Que se gente. vayan uniendo, ¿no? No sé qué hora Sí. es todavía. Las 5 y 1 minuto, o sea, yo creo que irán Vale. entrando y así. Pero bueno, bueno, para las personas que nos estáis viendo, hoy aquí tenemos con nosotras a Josefina Cortés, también conocida como Mala Gitana en YouTube y en Instagram. Bueno, Josefina o Mala Gitana, no sé cómo prefieres. Como quieras, o sea, la gente que me conoce me llama José, lo cual Vale, ya suele chocar mucho ya que te llamen José. Pero vamos, sin ningún problema, responda a las vale, dos, ¿eh? pues José es sexóloga con perspectiva de género y también con una perspectiva de minorías étnicas y culturales. Es experta en igualdad de género, mediadora intercultural, también es educadora familiar, experta en coaching, educación emocional y disciplina positiva. También es diplomada en intervención social con la comunidad gitana. Y bueno, así más o menos a modo de introducción para aquellos que no te conozcan todavía o que les suenes un poco pero no sepan muy bien qué cosas haces y quién eres y tal. En 2021, o sea, este año pasado, creó el canal de Mala Gitana en YouTube, donde lucha por vencer y visibilizar los prejuicios, estereotipos y la invisibilidad que sufre cada día en esta sociedad ella como mujer, como minoría étnica y demás. También su labor al final es concienciar sobre la necesidad vital de que todas las personas tengamos una educación afectivo-emocional sana y además de una educación sexual sana, más allá de la única visión hegemónica paternalista blanca a la que estamos acostumbradas, ¿no? Bueno, primero que nada, agradecerte que estés aquí con nosotras hoy, que hayas accedido a estas jornadas, a este directo. La verdad es que estamos muy agradecidas por tu labor y por el hecho de que hoy vengas a nuestro espacio a darnos otra visión, a que podamos aprender de ti y que nos aportes una mirada y una perspectiva que probablemente no hayamos visto antes. Así que muchas gracias. Agradecida yo a vosotras, sobre todo por el cuidado que he recibido desde el primer momento. Creo que ponéis el cuidado en el centro, lo cual me parece muy, muy importante porque muchas veces pensamos más en la lucha y se nos olvidan otras cosas, ¿no? Y nos dejamos, perdón por la tos, pido perdón a todas las No, personas. tranquila, tranquila, es normal. Se nos olvidan muchas cosas en el camino, ¿no? Y es algo que a lo largo de mi vida yo me voy encontrando, que es como, bueno, el fin justifica los medios y tiramos para adelante sin importarnos tampoco a quien me lleve por medio, ¿no? Desde el primer Claro. momento me he sentido muy cuidada, muy escuchada, muy valorada y creo que es algo buenísimo, eso. Así que Al quiero la final, agradecida. al final el activismo es, aunque necesario, duro y puede ser un espacio o bien de cuidados y donde te sientas arropada y te sientas bien y tengas tu lugar y se te tome en cuenta, o un espacio muy todo lo contrario, muy arisco, muy brusco, en el que al final, como tú has dicho, el fin justifica los medios y eso no es lo que pretendíamos crear aquí. El activismo, si no tiene en cuenta el cuidado, si no tiene en cuenta a las personas, para mí no es activismo, ¿sabes? Efectivamente, Porque si no, para eso está la otredad. O sea, uno efectivamente. sale de un lugar porque no se siente identificada, porque no se siente cuidada, porque no se siente valorada, porque no entra dentro de todo ese sistema que está ya hecho, ¿no? Claro, Si aquí vamos a hacer también otro sistema donde entre nosotras, voy a hablar en femenino, ¿vale? Porque hablo de personas, si entre sí, nosotras también nos castigamos y entre nosotras también no nos cuidamos, ¿qué estamos haciendo y en qué nos estamos claro. convirtiendo, ¿no? Me parece muy importante. Entonces, claro, el problema está que yo personalmente estoy tan poco acostumbrada a ver los cuidados que de repente cuando ves cuidados dices, Sí, jolín, te ¿no? sorprendes, ¿no? Cuando es lo normal, debería de ser lo normal, ¿no? Que todas Sí, las personas nos supiéramos y aprendiéramos a cuidarnos entre nosotras, partiendo de una base y de una educación afectivo-emocional, que no la tenemos, ¿no? efectivamente. Entonces, tenemos muchas cosas que nos atraviesan, ¿no? Tenemos la otredad, pero también tenemos que en la otredad no siempre basamos una educación afectivo-emocional. Y entre nosotras también, estas cosas hay que cuidarlas.
Totalmente de acuerdo. Bueno, antes que nada, nos gustaría que nos explicases el porqué de tu nombre, o sea, por qué Mala Gitana en YouTube, en Instagram. Eh, ¿Qué te lleva a ti a escoger Mala Gitana como tu seña identificativa o tu etiqueta, por así decirlo? Si se le puede llamar etiqueta. Pues supongo que sí se puede llamar etiqueta. Tiene que ver con no verme reflejada en nada de lo que yo veo en mi día a día, ¿no? O Ujú. sea, al fin y al cabo hay personas que por su etnia, por su otredad, sí se les puede, ¿no? Identificar por el color de su piel, se les puede identificar en un grupo étnico, pero yo es verdad que no, ¿no? Entonces al final es, mírame cómo soy, ¿no? O sea, yo paso desapercibida. Y tiene que ver mucho con estar en tierra de nadie, ¿no? Porque al final yo voy, por ejemplo, a un sitio donde haya mujeres racializadas, que me pasó hace 2 años con el 8M, allí en Madrid, y claro, yo para todo el mundo era una persona blanca, ¿no? Sí, Pertenecía a la blanquitud. Entonces, no dejas de estar sin encontrarte en ningún sitio tu lugar. Estás en tierra de nadie. Este nombre, que yo lo cogí un poco adquirido, ¿no? De malas madres, malas feministas, al final me he dado cuenta de que ha recobrado mucho más sentido, porque sobre todo me dedico a, a visibilizar, por supuesto, el antigitanismo que existe, ¿no? Y el racismo y la xenofobia que existe para las personas que pertenecemos a lo que no es la blanquitud, claro. y todo lo demás, pero desde luego también creo que tiene que haber un ejercicio de autocrítica, que normalmente no lo hay para poder avanzar, ¿no? Creo que Efectivamente. vivimos mucho en nosotros hacemos las cosas bien, nosotras hacemos las cosas perfecto y son las otras personas las que lo hacen mal. Y creo que es importante, al mismo tiempo que avanzamos, también el aprender y el saber barrer nuestra casa, ¿no? Efectivamente. Claro, entonces, claro, al final sigues situándote en esa tierra de nadie en donde dices, ¿cuál es mi sitio, cuál es mi lugar, ¿no? Pues este mismo, y me reapropio del término mala y bueno, pues lo cojo yo y ya está. Pues muy bien. La verdad es que al final lo que has dicho de que llega un punto en el que te encuentras en tierra de nadie, incluso entre otras feministas o entre otras mujeres, entre, en tu caso, otras gitanas, tal. Yo creo que es algo que se puede aplicar a distintos grupos de personas racializadas. Yo creo que todas en algún momento nos hemos podido sentir así y el hecho de que tú hayas sido capaz de reapropiarte de esa etiqueta negativa que te ponían y no convertirla en positiva de manera simplemente vacía, sino dotarla de un significado y convertirla más bien en reivindicativa de todo lo que tú eres y de todo lo que te has convertido como persona, que eres, o sea, que no solo eres una gitana más o una feminista más o una mujer más. Yo creo que eso al final es un gran ejemplo para el resto de nosotras, de cómo podemos tratar el hecho de sentirnos en la periferia de la sociedad o en la otredad, si se le puede llamar así también. Y pues eso, básicamente. Yo ¿Tienes te un lo agradezco vídeo de...? mucho. Continúa, continúa, perdón. No, yo te lo agradezco mucho, pero yo creo no sé, o sea, a mí en mi casa me enseñaron un poco que nadie tiene más mérito que nadie, ¿no? Al final, Uh-huh. cada feminista tiene algo individual que aportar al resto de personas, ¿no? Y que todas nos Efectivamente. podemos enriquecer de todas. Es verdad que yo al final me identifico y soy, porque mi casa es gitana, porque yo me he criado en una casa gitana y porque yo soy gitana, como tal me identifico con el feminismo gitano. Tendríamos también que analizar mucho sobre el feminismo gitano, ¿no? Pero también me he acercado a grupos feministas payos. El problema es que cuando te acercas a un grupo feminista payo, no seas el tokenismo, ¿no? El tic de Efectivamente, decir, bueno, sí. pues en nuestras filas tenemos una mujer gitana, ¿no? Tenemos Nuestra una mujer, gitana, ¿no? Que la claro, sacamos tenemos aquí adelante como la cuando... gitana, el exótico dentro del grupo que nos hace Sí, ser como súper mega guays, ¿no? Porque tenemos una gitana, o tenemos una persona trans, o tenemos lo que sea, ¿no? Y que al final no le sirva a esas personas para limpiar sus conciencias, ¿no? Y poder decir, qué modernas somos, que mira que tenemos. Yo reconozco que a día de hoy en ningún espacio me he sentido identificada. Tengo que decir, bajo mi experiencia, que en lugares feministas payos no me he encontrado, pero también tengo que decir que en lugares feministas gitanos no me he encontrado.
O sea, eso es la realidad. Sí. Al final tú estás en un punto intermedio entre una cosa y otra. Y hay veces que igual puede dar la sensación que no estás ni en un sitio ni en otro, estás un poco en los límites de ambas cosas y tienes que encontrar tu propio lugar o crearlo a la fuerza, porque no queda de Yo, otra. fíjate, hablando una vez con un psicólogo, me hace mucha gracia la capacidad que tienen, por eso creo que es muy necesaria la perspectiva étnica, ¿no? Porque al final los demás te definen en base a cómo ellos son, ¿no? Bueno, una persona tiene los labios gordos, ¿no? O tiene las orejas muy grandes. ¿En base a qué? En base a cómo yo tengo las orejas, ¿no? Sí, Entonces, eso es muy fuerte. Hubo un psicólogo que hablando con él me decía, bueno, es que tú tienes un problema de identidad. Y me parece que con qué facilidad damos diagnósticos a las personas, ¿no? Yo no tengo ningún problema de identidad. Yo sé lo que soy y tengo muy claro lo que soy. El problema para mí es si los demás aceptan, si yo siendo como soy, sigo siendo gitana, ¿no? Y ujú, sigo siendo con todas mis características perteneciendo a lo que, y no soy lo que se espera de mí, ¿no? Que creo que eso es muy importante. O sea, si efectivamente. sabemos individualmente respetar a esa persona como es y no por la sensación o el sentido de pertenencia tengamos que llevar por delante a esa persona, ¿no? En cómo quiera llevar. A mí hay mucha gente que me mira y me ve con el pelo como si realmente fuera un castigo, ¿no? El llevar el pelo que tengo. Yo estoy completamente rapada por detrás. Además, tengo la gracia de que me lo rapo yo. O sea, yo me hago de peluquera y de todo, ¿no? Entonces, hay gente que me mira como, pobrecita, ¿sabes? Como si realmente tuviera algo malo o que no, oiga, señor, que es que lo llevo yo porque yo Sí, quiero es mi elección, ¿no? una lección, o sea, no me dé usted el pésame ni nada, ¿no? Entonces, eso cuesta mucho cuando los demás, cuando te sale, Ujú, porque quieres salirte, ni siquiera es por algo de rebeldía, sino porque quieres salirte, porque si yo ahora me sí, quiero comer, ¿quién dice que yo tengo que comer a las 3 de la tarde? Tengo que desayunar a las 9, o sea, cada persona que haga un poco lo que quiera, ¿no? Porque eso es precisamente la libertad y el respeto. Y efectivamente. porque si al final, eh, uno de los lemas que dice mi pueblo es salud y libertad, ¿no? Si al final en la libertad hay castigo, hay consecuencias o hay coacción, ¿hasta qué punto es libertad, no? Efectivamente. Pero para todas las personas, no solamente Sí, para sí, mi sí. pueblo. Entonces, libertad, libertad. Bueno, es que tenemos que saber un poquito lo que es la libertad, ¿no? Efectivamente. Retomando lo que has dicho antes de la percepción que tenemos de las personas, que al final parte de nosotras y así, tienes un vídeo de YouTube en el que explicas dos puntos de vista sobre cómo te perciben las personas, tanto payas, a la hora del racismo de colegueo, el no encajar en el imaginario del colectivo y que se te vete en espacios de escucha por no encajar con los cánones preestablecidos, como en los espacios de personas gitanas, que ya pruebas continuas o un gitanómetro de eres más gitana o menos gitana según lo que sigas, según lo que pienses o lo que hagas. ¿Crees que al final esto alimenta de alguna manera el sentimiento de otredad en ti, el sentimiento de no pertenencia y que en determinadas personas que están en la misma tesitura que tú? O sea, al final, ¿crees que esto puede afectar a...? Claro, el problema es cuando todo, o sea, muchas veces pensamos que los prejuicios lo tienen las personas payas. Y es verdad que las personas payas tienen muchos prejuicios, ¿no? Y vienen ya como una pedrada en la Sí, cabeza bastante gorda. Pero muchas veces, y lo que yo le intento dar la vuelta también es que esos prejuicios muchas veces las personas también no lo tragamos. O sí, sea, somos partícipes de decir, bueno, yo como soy afrodescendiente, por narices, tengo que tener ritmo, ¿no? Y a lo mejor esa persona es que no tiene ritmo, ¿no? igual tiene dos pies izquierdos, sí. Claro, y tiene los pies izquierdos o no, o gitanos que no saben tocar las palmas, yo conozco a bastantes, ¿no? Entonces, cuando a ti al final, aunque sea positivo, ¿no? Aunque sea algo positivo para ti, te tienen que meter en un prejuicio, aunque sea un prejuicio positivo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de los negros la tienen muy grande, pues al final es algo que tú estás arrastrando, ¿no? O las mujeres gitanas somos muy guapas. Pues mire usted, resulta que yo no cumplo con ese canon. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que luchar en contra de mí. Quiero decir, ¿hasta qué punto soy yo o hasta qué punto tengo yo que encajar con eso que se espera de mí? Ujú. ¿No? Entonces, claro, claro que me pone en tierra, me vuelve a poner en tierra de nadie y sobre todo al final en una gran soledad.
¿no? Porque, claro, el problema está que cuando yo me junto con personas payas, en mí, como bien digo en el canal, se hace un racismo de colegueo, ¿no? En plan de, mira a estos moros, mira a esta gente, vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Intentan buscar en mí a una española que no tiene pinta de los prejuicios que se tiene por persona gitana, ese colegueo, ¿no? Ese colegueo de le suelto hasta aquí al discurso y me va a apoyar y me va a amparar, ¿no? En plan de busco aliados y aliadas. Claro, en mí no van a encontrar nada de eso. Pero claro, el problema también es cuando el mismo pueblo gitano empezamos también con el gitanometro, ¿no? Esta no es gitana, porque a mí siempre la segunda pregunta que se me suele hacer es, ¿pero por parte de padre o por parte de madre, no? Con lo cual es un poco como que decir, a ver, mi cabeza no es capaz de entender por qué tú eres como eres y yo necesito ir a tus raíces para ver de dónde vienes tú, porque descoloca, porque lo extraño, porque lo raro descoloca y desubica, con lo cual lo que necesitas es Sí, investigar. Y sí que hay personas gitanas como yo. El problema es, vamos, que yo no soy, quiero pensar que no soy la única, que no soy la única. El problema es cuando no aparecemos en medios, cuando las mismas asociaciones o las mismas campañas que se hacen sobre gitanos también se encargan de fomentar esa idea del sí. gitano, ¿no? Porque todas las campañas prácticamente que llevo viendo años y años es una persona morena, con la piel oscura, que está muy bien. Es decir, que está muy bien, que yo no pretendo ir en contra de eso. Yo lo que pretendo es ir un poco más allá, ¿no? Sí, que Para hay que, más gitanos que el claro, que existe estereotipo. otro tipo de personas gitanas, ¿no? Y que si de repente una niña con 13, con 14, con 15 años le apetece decir, coño, es que se puede ser gitana con el pelo corto, o se puede ser sexóloga, algo que es tan difícil, ¿no? Porque yo lo que veo en mi pueblo es que se valora mucho que haya mujeres, perdón, que sean trabajadoras sociales, que sean abogadas, que sean... Vale, pero sexólogas se te quedan mirando como diciendo, pero ¿esto por qué? ¿Sabes? Sí, el para qué sirve, ¿no? Claro, y además lo siguiente que te dicen es, los gitanos no hablamos de esto, ¿no? Entonces, una cosa que yo digo al final es que si las minorías no hablamos de esto, quien va a hablar de esto va a ser la hegemonía. Y nos van a empezar a colocar, ¿no? De Sí, nuevo prejuicios, ¿no? Las latinas sois muy fogosas, las gitanas sois muy guapas, ¿no? Y nos están construyendo y exotizando, ¿no? Entonces, señores, hablemos de esto. O sea, necesitamos hablar de esto, porque esto es salud y porque forma parte de nuestra vida. Desde luego no desde una perspectiva hegemónica, desde luego que no. O por supuesto. sea, desde el respeto, que ahí es donde merecemos y desde poder entender, ¿no? No todo desde la blanquitud, desde el androcentrismo, ¿no? Pero es súper importante esto. Claro. Pues sí, es que no me queda más que decir que completamente de acuerdo. Es que me dejas sin palabras, Josefina, la verdad. No, pues no, sin palabras no. Me Esto es dejas una sin conversación. palabras. No, a ver. Al final, yo creo que las minorías tenemos un grave problema de comunicación entre nosotros. O sea, entre los temas que son tabú y los que está feo hablar, existe un pequeño espacio, muy, muy pequeño de temas que estamos dispuestos a hablar, que es tan, tan pequeño que deja fuera muchísimas cosas. Y al final nosotros, si no tenemos la conversación nosotros, la hegemonía no la va a tener por nosotros. La hegemonía va a hacer lo que tú has dicho, ¿no? El aplicarnos un prejuicio, una etiqueta, decirnos, Claro. tú eres esto y tú eres aquello, y o rompemos con eso y empezamos a tener un diálogo abierto de verdad sobre las cosas que importan, que a pesar de que se diga, no, es que nosotros esas cosas son de blancos, tal, no sé qué, no, no No, son de blancos, no. son cosas de personas y tenemos que empezar a tener un diálogo abierto sobre esas cosas, porque o rompemos con esos tabúes y esas prohibiciones a la hora de hablar, o, o vamos a estar siempre bajo la sombra de la hegemonía. No Esa vamos es a la poder regla, salir de ¿no? ahí. Y sobre todo también, que parece que no, pero tiene mucho que ver el género. Quiero decir, que seamos mujeres también parece que no, pero tiene que ver mucho. Porque ya no es que no hablemos de esas cosas, es que además, si eres mujer, se habla menos. Y si hablas, tienes muy claro lo que eres, el adjetivo que eres, ¿no? Entonces, todas esas cosas al final, la interseccionalidad de todo lo que nos atraviesa, tiene mucho que ver, ¿no? Al final, es lo que tú estabas comentando, o sea,
nuestra sexualidad se construye con respecto a la hegemonía blanca Sí. y a los prejuicios que ellos tienen sobre nosotros, ¿no? Ya es hora de que nosotros, bajo el respeto y bajo nuestra perspectiva, tengamos que hablar de cosas y ponerlas encima de la mesa. Tengamos que hablar de nuestros ciclos menstruales, que por supuesto son iguales, pero siempre y cuando lo hables desde el punto de vista, oye, mira, a mí me ocurre esto o me pasa lo otro, pero no ese morbo que tiene la hegemonía blanca, ¿no? Esa incomprensión. Yo esto lo partí de la base, además lo hablo en mi último vídeo de YouTube. No me iba a alargar mucho más, pero al final acudí a un profesional en donde yo tenía un TCA Ujú. y a mí me decía ese hombre con 17 años, fíjate, diciéndole que yo era gitana y que quería seguir mis costumbres, ¿no? De momento, pues preservar la virginidad hasta que yo quisiera, ¿no? Y ese hombre me decía que la forma era mantener relaciones sexuales con penetración. Esa era la manera de curarme de él, ¿no? Entonces, eso es atroz, eso es atroz, eso le Con pasa ahora 17 mismo. años, Ujú. Así fue, sí, sí, Leo. un profesional. Bueno, supuestamente era profesional, sí, supuestamente. Además que Wow. cobraba un pastel, era medicina privada, o sea, a mí no solamente no me respetaba como mujer mi elección, la que yo había tomado, que Sí, creo que 17 años, pues habrá gente que quiera mantener relaciones sexuales, pero yo en aquellos momentos no claro. quería, y cada persona, tú no puedes forzar y presionar, y más siendo un profesional, a una persona para que tenga relaciones sexuales, y más no respetando su cultura. Porque si esa persona Efectivamente. ya te dice, yo he decidido esto, pues es que es lo que he decidido yo en mis consultas, en mis acompañamientos privados o de pareja. Si a mí alguien me dice, no quiero hacer esto, es que yo no soy nadie para tener que forzar a esas personas. Por Efectivamente. eso se necesita una perspectiva. Porque pensamos que lo blanco es la salvación. Porque pensamos que lo blanco es lo maravilloso. Y lo vemos todo desde la blanquitud y no puede ser así. Los vemos como, al final pensamos que ellos son libres y que son a lo que nosotros aspiramos. Y cuando tú tengas una buena vida y seas libre, vas a ser lo que ellos son. Y es completamente erróneo. Además, a mí me gustaría recalcar que, o sea, la experiencia que has contado, así con cuando se entrometen tanto en la vida de una chica que al final eres un adolescente, que, o sea, que no sabes nada todavía, no, o sea, si con 40 años no sabes nada, con 17 todavía menos. Es un poco, tiene un poco un tono que, aparte de desagradable, el hecho de que haga esas recomendaciones a modo de curarte, no sé, me recuerda un poco a la época de la histeria y de cómo trataban la histeria, Claro, y etcétera. es que era psicoanalista, quiero decir, que es que ella la era muy Ah, vale, o larga. sea, viene ya de Era los... psicoanalista, o sea, que aquí todo era falocentrista y un falo es lo que te va a cuidar todo, ¿no? Pero más allá de eso, al final tiene que ver también que no te lo está diciendo una amiga, que no es que te Sí, diga, oye, tía, ¿por qué no te acuestas, no? Porque entiendo que cuando tienes otra cultura y vas con tus amigas que son payas, pues ya más o menos tienen una relación, pero sobre todo lo que tenemos que ver es el respeto, sí, que me parece algo tan importante. Y sobre todo cuando has hablado del feminismo payo, no me gustaría pasar por alto de cómo el feminismo payo se sitúa en una posición, y esto tiene que ver con el profesional, de superioridad. De sí, yo sé lo que es bueno para ti porque tú eres tan tontita, hija mía, que es que tú no te... O sea, quiero decir, yo no era ninguna estúpida, yo en aquellos momentos estaba estudiando, no he dejado nunca de estudiar, quiero decir, que no era una mujer, ¿sabes? Que dices, pobrecita, pues es que no dan más de sí. Y aunque no hubiera dado más de sí, pero que ya tenías un bagaje y no era ninguna tonta para que ese hombre me tuviera que decir. Eso, desde luego, no es una manera de curar. Pero como el feminismo blanco y payo ve desde la superioridad el que los demás somos los que estamos reprimidos, los que estamos mal, los que realmente sufrimos el machismo y ellas no lo sufren, se sienten como liberadas, ¿no? Cuando tú has dicho que las vemos como liberadas, yo no las veo como liberadas. Yo lo que veo es que al final la persona oprimida tiene que ejercer inconscientemente opresión sobre otras personas. claro. Entonces, ¿quiénes somos? Las minorías. Es como decir, hostia, yo estoy muy mal, muy mal, muy mal, estoy muy jodida, estoy, con perdón, muy puteada a final de mes, pero mi vecino está más jodido que yo porque trabaja también. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí, Entonces, sí, sí, completamente. como que necesitan señalarnos a nosotros. Yo he ido a espacios en donde supuestamente, además eran compañeras que iban a ser futuras sexólogas,
Y yo recuerdo una chica que me dijo, pero ¿tú de qué me vas a hablar a mí siendo gitana? O sea, prácticamente se dio la vuelta y se negó. Sí, sí, era un espacio supuestamente afectivo y seguro. Entonces muchas veces pensamos que porque la gente tenga estudios y porque la gente pues acceda a estudios, a carreras, el racismo se va a perder. Y ¿Qué eso va? no es, No, para nada. eso no es Entra en verdad. cualquier universidad y se te quita la Claro, idea. claro, entonces, al final una persona que estaba estudiando sexología, que supuestamente no tiene que tener apertura para cualquier persona que vaya a dar con ella, ¿no? Una consulta, lo que sea, a mí directamente ya me está cargando de prejuicios por ¿qué me vas a contar tú a mí, una mujer gitana que está completamente oprimida? Pero bueno, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo estoy sufriendo? O sea, tú le estás diciendo a la vez a los hombres que no te digan cómo tienes que vivir Y y me lo estás dices tú a mí. ejerciendo tú sobre las minorías eso, ¿no? Entonces es muy fuerte al final esas cosas como las estamos sufriendo. Eh, bueno, es que al final nosotras creemos que dentro del movimiento feminista actual, hegemónico, liberal, occidental, no sé cuántas etiquetas más hace falta ponerle ya, pero vamos, el feminismo como lo conocemos hoy en día, mm, en determinados círculos pues no se incluyen perfiles de, es lo que tú has dicho, ¿no? Estás con unas sexólogas tal y dicen, uy, la gitana, ¿qué me va a decir a mí, no? No se incluyen perfiles de mujeres, por ejemplo, mujeres racializadas, musulmanas, negras, afrodescendientes, trabajadoras, gitanas, eh, y al final va a sonar un poco absurdo, ¿vale? Pero parece que es necesario explicarlo aún a día de hoy por qué la revolución feminista debe ser o es gitana. La revolución feminista tiene que ser gitana porque si al final tú no estás incluyendo a otras mujeres, entonces no eres feminista. Es así de claro, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Y porque sigo pensando que lo mismo que tenemos que hacer el pueblo gitano, que es revisarnos toda, hacer autocrítica, creo que el feminismo constantemente, aparte del cuidado, también necesita autocrítica y escucharnos, ¿no? Que al final las minorías nos ha tocado resistir por muchos frentes. O sea, nosotros no solamente hay un sistema que va en contra nuestra, Europa y todo lo demás, hay sistemas antigitanos, racistas, xenófobos, todo eso, sino que es que además dentro de nuestro pueblo también nos toca resistir como mujeres, ¿no? O sea, al final nosotras estamos atravesadas por todos los sitios y si alguien también puede hablar de resistencia y reconocer la resistencia, somos las mujeres racializadas, ¿no? Entonces me parece que es que no es nada feminista el decirle a otra mujer, tú que me vas a hablar a mí de feminismo, si tú estás, con perdón, en el lodo, ¿no? O sea, Sí. no, no, O no, sea, ¿tú qué vas a no, saber de feminismo si eres una gitana oprimida, que no te claro, dejarán ni salir de tu casa, que te tienes que casar claro, con 15, que no sé qué, claro, que no sé cuántos, ¿no? Al claro, final es lo mismo que decirle a una mujer musulmana que está velada, decirle, ¿tú qué vas a saber de feminismo si te obligan a ponerte el hijab o cualquier otra cosa? O sea, al final es ver a una persona y decir, tú no puedes saber más que yo de nada, ni puedes tener mejor perspectiva feminista que yo. Bueno, mejor igual no es la palabra, simplemente no puedes ser feminista como lo soy efectivamente, yo, porque no eres libre, ni puedes ser libre porque eres racializada, porque tienes X condiciones claro. que te lo impiden. Pero yo, en cambio, soy una mujer occidental, soy blanca, estudiada, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí te tengo que decir a ti cómo tienes que vivir tu propio feminismo. Claro. Es lo que tú dices, Sue, al final estamos diciendo a otras mujeres cómo tienen que ser y de qué manera tienen que ser, ¿no? Como ese profesional que me estaba diciendo a mí lo que yo tenía que hacer, presionada, Sí, ¿vale? Ni siquiera invitada, sino presionada. Y al final es que tú estás ejerciendo lo que están ejerciendo sobre ti, ¿no? Entonces, no estás escuchando a esas mujeres, estás ya prejuzgando, ¿no? Si eres efectivamente. gitana, ¿cómo vas a estar liberada, ¿no? Sin llegar a escuchar a esas personas. Estás poniendo ya a la otra persona unas etiquetas que no, que ya dice mucho de ti. Y además, si no dice como feminista, que también lo dice, eh, creo que también dice como persona, ¿no? O Sí, sea, ya ya. como persona me dejas mucho que desear si estás estudiando algo, ya unos estudios superiores, y de repente no tienes la capacidad de decir, bueno, a ver, esta persona qué me tiene que decir. Siquiera ya solo eso, ¿no?
Ya, porque al final tenemos una perspectiva de que las personas que tienen estudios superiores, o es lo que tú has dicho antes, que no existe el racismo en esos ámbitos, cuando muchas veces son lo más racista que se puede ser sin llegar a enseñarlo. O sea, un racismo muy sutil, pero que a mí me parece muchísimo más perjudicial y muchísimo más efectivo a la hora de hacer daño. O sea, tenemos un... A mí que me ir por la calle y que me digan puta mora de mierda, pues vale, igual me molesta, igual no, ¿sabes? Igual no, ¿Verdad? No es igual, lo igual no, normal, igual no digo, pues debería ha ser lo sido, normal. sí, igual digo, pues ha sido el tonto de turno y ya está. Pero el estar en un espacio en el que se supone que estás de igual a igual y que te estén constantemente haciendo de menos, sabiendo que lo están haciendo porque lo saben, porque no son personas que no hayan conocido nada del mundo, o sea, existe una intencionalidad a la hora de hacerte saber que eres la otra, la diferente, la extraña, que a mí me parece muchísimo más dañina que el hecho de que me insulten por la calle. Pues bueno, lo que he dicho, o igual me jode el día o igual digo, vaya panda de subnormales y a la media hora se me olvida. Yo creo que tú has dicho que es algo sutil. Yo no creo que sea algo sutil. Quiero decir, yo desde que he estudiado, yo ya soy una mujer muy mayor y yo estudié EGB. Y en la EGB de mi pueblo no se hablaba. Y llevamos desde el siglo XV aquí. Quiero decir que algo, ¿sabes? Aunque solo fuera algo, se debería de hablar, ¿no? Incluir la historia, incluir palabras, como nosotros hemos Sí. aportado, palabras al vocabulario español. O sea, es que no existe. No, Y sí, al hay una final, si tú no hablas de invisibilización algo, total. es que somos invisibilizados, ¿no? Sí, Y al final lo que ves es un clan, un patriarca, ay, ¿cómo se llama? Los GC King, cosas de esas. sí, O sea, al final, ¿qué mensajes es de lo que tienes de las personas gitanas, ¿no? Te puedo decir de las personas gitanas, como las personas moras, como el resto, ¿no? Entonces, yo no creo que sea tan sutil. Creo que es inaccesible y está sí, muy claro que las universidades son para los señoros, para los tíos, sí, sí, que sí. son heteros, que son blancos, y si accedes a ahí, siempre vas a tener la historia de que para adaptarte tienes que aguantar ciertas gracietas, que es lo que siempre se me ha pedido a mí, ¿no? Porque si no Mm. soy súper radical y no tengo sentido del humor y qué seria eres, Josefina, joder, que si esa. Tú en el momento en el que no te ríes, ¿vale? Y no eres, voy a decir una cosa, no eres un poco la burla de las personas y no aceptas esas burlas, joder, tía, es que no aguantas ni una, Eres es que la amargada, eres básicamente. Sí, lo sé amargada, porque nos pasa a diario a claro, todas. entonces no te relajas, no sabes reírte, ¿no? Entonces, los gitanos, hay ciertos gitanos que para poder sobrevivir en ese mundo han tenido que adaptarse y decir, porque yo lo he escuchado dentro del mismo gitano, bueno, como soy gitano me lo llevo, ¿no? Y eso resulta muy gracioso dentro de los payos. ¿Qué Sí, o sea, gracioso? sí. Entonces, es como, claro, es gracioso porque está fomentando los prejuicios que tú tienes, ¿no? En vez de pararte los pies y decirte, no, esto que estás haciendo es súper racista. Y esto no se hace. El problema es que hay mucha gente, demasiada gente, que no le gusta que le pares los pies, que no le gusta que le digas que eso que estás haciendo es racista. Entonces ahora con toda la cantidad de cosas, ¿no? Que salen en el punto de humor, ¿no? Es que ya no te puedes reír de nada, es que ya no puedes Sí, hacer es chistes que de nada. Casualidades de la vida siempre la hace un señoro hetero, blanco, cis, que termina riéndose de las minorías. ¿Por qué no le damos la vuelta? Quiero decir, ¿por qué no le damos la vuelta? En este país no tendría ninguna gracia si hiciéramos chistes sobre tarras, porque España ha sufrido mucho con el terrorismo, ¿no? Vamos a darle la vuelta y venga, vamos a cachondearnos de cosas que no puede ser, porque es que no puede ser. Entonces tú no te puedes reír, porque para reírse se necesitan dos personas, no solamente efectivamente. uno, ¿no? Entonces, si no te ríes, no eres la guay, no estás deconstruida, no estás integrada, esa palabra tan maravillosa de Sí. integrada. Entonces es como, entonces, ¿qué pasa? Que yo no soy guay y eres una siesa, ¿no? Eres una gitana, pero eres muy siesa, eres muy radical, no se puede Sí, bromear o sea, te enfadas contigo, por todo, no, no tienes sentido del humor, no porque tiene claro, si yo sentido no del te humor. puedo decir todos los gitanos sois unos tal y tú no te ríes, pues ya está, no, o sea, ya está. Pues no El estás humor lo pongo deconstruido, yo y los pues, límites los pongo yo y si no los claro. aceptas,
no entras dentro de los gitanos guays. efectivamente. Porque un Como si gitano hay guay es gitanos. uno que me baila el agua. Claro, los gitanos guay, pues es la que te digo, todos estos que cobran de los Gypsy King, todos estos que aparecen en películas que yo no entiendo, que está muy bien, quiero decir que cada persona sabe de lo que come y de lo que tiene que comer, pero al final que aparezcan gitanos fomentando esa clase, a mí me mata el alma, porque somos X gitanos y gitanas que nos estamos matando literalmente Sí. por intentar deconstruir esa imagen y entonces ya no es que se rían dos payos, sino que es que además hay gitanos que también participan en eso, ¿no? Y Claro. gitanos que pueden, porque están arriba, quiero decir, porque son visibles y porque pueden hacer todo lo posible para desterrar cada vez eso. Y lo que les viene mejor es reírse con las gracias y entonces qué gracioso es este gitanito porque nos deja que nos Sí. riamos. Y Muy bonito. perpetuarlo, porque saben Total. que, vale, él va a tener al final de mes una pedazo de nómina, pero claro, luego eso que estás perpetuando tiene un efecto en el resto de la comunidad, Pero ¿sabes? ¿a costa de qué? Quiero decir, tú incrementas tu nómina ¿a costa de qué? A costa de seguir lo que tú dices, Sí, perpetuando la imagen que se tiene de nosotros, ¿no? efectivamente. Bueno, al final a las mujeres gitanas no se les escucha o más bien se les silencia a la hora de hablar de feminismo como si no pudiesen tomar parte, porque claro, son gitanas que van a saber de feminismo si viven bajo la sombra del patriarca o como quieran decirlo. ¿A qué crees que se debe esto? O sea, en qué aspectos ves que se refleja este silencio que se os impone? Bueno, yo, tal y como tú dices, quiero pegar un saludo a la gente, a la poquita gente que hay por ahí, que creo que Sí, se no les puede saludamos. mandar saludos. Sí. Ah, pues yo no sé, pero saludaos. Saludas quedáis, por favor. Gracias por estar ahí al otro lado. Que esto si no parece una conversación entre Sue y yo y se agradece que haya gente al otro lado. Bueno, yo creo que eh, estos días me he preguntado mucho si realmente, y reflexiono mucho sobre si realmente existe un feminismo gitano, ¿no? Eh, no quiero hacer referencia a mi último vídeo, pero bueno, yo hace días, bueno, pues me sentí sola en una mesa de mujeres en donde a mí se me vetó, no se me dejó participar porque no decía, no iba a decir lo que dice todo el mundo y esa famosa libertad. Y al final yo fui vetada, ¿no? Se me invitó discretamente y amablemente, bueno, no tan amable, a no subir. Entonces, claro, me pregunto, esa sororidad, ¿dónde está y dónde existe, no? Que no digo yo que no la haya, pero yo no vi que el resto de mujeres gitanas, no voy a decir primas, porque esto para mí ya da una vuelta de tuerca, pero yo no vi que las otras mujeres dijeran, jolín, pues si no sufre, si no sube Josefina, aunque tenga un discurso diferente, no subo yo, ¿no? Eso me parece importante. Eso me ha llevado a una reflexión de quién nos enseña feminismo, a quién nos enseña, si hay alguna, o sea, yo no he aprendido feminismo, yo lo que he aprendido de mi mamá es a resistir en una sociedad en donde la sociedad va en mi contra y además yo como mujer gitana hay ciertas cosas que no puedo hacer y que no me puedo permitir, ¿no? Entonces al final yo estoy señalada, ¿vale? Como mujer gitana. ¿Eso es feminismo o es resistencia? Eh, es verdad que hay muchas mujeres a lo largo de la historia gitana que nos han enseñado cosas, pero claro, eh, ¿a costa de qué? ¿A qué precio? ¿No? Papusa aprendió, es una poeta gitana, aprendió a leer y escribir costándole el ser rechazada por el pueblo gitano, ¿no? Al final no estaba mirada y no estaba leída esa mujer como gitana y terminó al final muriendo sola y rechazada, ¿no? Quiero decir, ¿existe un feminismo gitano? Creo que sí, creo que en general no sabemos que se llama feminismo, sino que se llama resistencia. Hay una serie de mujeres que han ido resistiendo sin ellas saber. Yo creo que mi mamá no sabía que era feminista, ¿no? Pero una mujer que tiene la capacidad de luchar, de salir fuera de su pueblo, de querer hacer cosas, de trabajar, de construir, para luego después llegar a los valores gitanos, ¿no? De poderse casar con un gitano, cosa que nadie se esperaba, ¿no? Porque era como, esta mujer ya se ha echado a perder y Sí, ya se ha perdido, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cómo esa mujer pudo dar
guantazos y decir, oye, perdone usted, es que yo, a pesar de haberme ido, a pesar de todo, al final me he casado y me he casado de la manera que yo he considerado y que yo he creído, ¿no? Pero claro, ya estás perdida, ¿no? ¿Eso es feminismo? Me pregunto. Yo creo que no tenemos nadie que nos pueda formar en feminismo. Creo que al final nos tenemos mucho las mujeres que buscar la vida. Hoy en día la vida es mucho más fácil, quiero decir, hoy en día a través de Internet te pones y puedes buscar a muchísimas mujeres, ¿no? A Ceija, Papousa, perfecto. Pero en aquellos momentos era mucho más difícil. Entonces, creo que es necesario que en las minorías, ahí debería de haber una labor de aprendizaje y de educación para que podamos aprender, porque creo que lo que han hecho hasta ahora las mujeres no ha sido feminismo, sino resistir. La mayoría de mujeres gitanas dicen, yo he aprendido de mi abuela, y es claro, pero tú has aprendido ha sido a resistir ante un sistema payo y que además te Sí, atraviesa porque es machista. Entonces esas mujeres ya han efectivamente. tenido que buscar la vida porque ese sistema era machista e iba en contra de ellas también. Pero llamar a eso feminismo, no lo sé, no lo sé, Sue, no, no sé. Creo que yo no lo llamaría así, pero sí creo que tiene que haber un planteamiento y un poner encima de la mesa que realmente nuestras mujeres y nuestras niñas, y los hombres también, por supuesto, porque la formación tiene que ser para todo, al final podamos deconstruir todo eso y empezar a aprender de todas nuestras ancestras. Al final, tú hablas de resistencia de mujeres. Em, Esto puede estar relacionado mucho con la sororidad entre mujeres, porque al final el hecho de que tú hayas tenido el ejemplo de tu madre resistiendo y así a ti te puede enseñar a resistir, que luego tú lo transformas en feminismo, puedes considerarlo o no feminismo, pero vamos, básicamente tú lo traduces y lo transmites como feminismo. ¿Cómo consideras de necesario que es en especial un movimiento de unión y de sororidad entre mujeres racializadas en el que podamos aprender las unas de las otras, crear lazos y vínculos más allá de la supremacía blanca o ese feminismo hegemónico que nos barre a todas? Yo creo que eso es vital. Creo que siempre he pensado en la frase de divide y vencerás. Y entonces creo que realmente no nos beneficia absolutamente nada el estar divididas. Muchas veces lo que hacemos, y esto también pasa dentro del pueblo gitano, o sea, yo quiero pensar que a mí me vetaron el otro día porque no tengo el mismo discurso, y entonces hay gente que se siente amenazada, ¿no? Lo hablaba con vuestra compañera, eh, que al final las minorías tendemos mucho a pensar, primero vamos a arreglar lo de fuera, lo externo, lo que nos ataca, para después hacerlo internamente, ¿no? Y creo que esto es un error, porque hay muchas mujeres que se quedan por el camino, como ha podido ser mi mamá, hay muchas personas, ¿no? Que no se sienten acompañadas y que se sienten solas. Y entonces, al final, que yo esté arreglando la calle, que está muy bien que arregle la calle, pero eso no quita que yo en mi casa no pueda empezar a realizar obras y decir, voy a cambiar esto, que esto no está bien, o sea, y creo que ahí nos tenemos que encontrar en otras mujeres. O sea, independientemente de las diferencias que las habrá, que por eso te hablaba, ¿no? De este grupo de mesas de mujeres. O sea, claro que cada una éramos de una forma y cada una pensábamos de una manera, pero al final eso es lo bonito, ¿no? Y lo que tenemos un poco que aprender a que eso no es una amenaza, sino que eso es al final algo que enriquece. Es decir, bueno, que Josefina haya decidido tener esta forma o esta manera, o Sue, ¿no? O Netwa, otras formas, ¿no? La elección, eso es lo que tenemos, ¿no? Y no castigar, no seguirnos castigando entre Sí, nosotras, porque al final es una piedra más que se monta sobre nuestros hombros, ¿no? Y creo que las mujeres necesitamos apapacharnos, ¿no? Que esa palabra que es tan bonita, ¿no? De podernos encontrar y podernos ver en una sociedad tan hostil con nosotras, en un mundo y en un pueblo que al final no tenemos una deconstrucción machista, porque no la tenemos, y porque quien niega el machismo de verdad que es que no se entera de nada de la vida, porque creo que el machismo nos atraviesa a todas las personas, ¿no? Y nos claro. castiga como mujeres por haber nacido mujeres, por desear, por tener placer. Entonces las mujeres constantemente, yo lo veo en mis consultas, son las que siempre quieren venir a trabajar, son las que, o sea, yo prácticamente lanzo talleres con hombres y no vienen.
promuevo al final las consultas con hombres y tampoco vienen, son las mujeres las que siempre estamos Sí, dispuestas a luchar. Entonces, esa fuerza, en vez de utilizarla en nuestra contra, ¿no? En plan de, bueno, pues Josefina es diferente, pues la otra es diferente, sí, y vernos como enemigas, creo que tenemos que empezar a mirarnos a los ojos y aunque no tengamos el mismo color o aunque no tengamos el mismo pelo, abrazarnos y arroparnos. Porque ahí vamos a encontrar muchas cosas y porque vamos a encontrar a primas, vamos a encontrar a hermanas y vamos a encontrar amigas. Y porque creo que es necesario y porque si hay algo que nos atraviesa, en mi discurso a veces puede parecer que estoy en contra de los hombres, de verdad que no es así, de verdad que no es así, pero creo que las mujeres, como acabo de decir, siempre estamos dispuestas y no, a remangarnos y a trabajar y los hombres, bueno, pues creo que al final las personas que estamos oprimidas, para que dejemos de estar oprimidas, otras personas tienen que dejar de tener privilegios, ¿no? Y esto lo puedes llevar a todos los sitios, lo puedes llevar al racismo, al antigitanismo, a todo, pero también lo puedes llevar al machismo, ¿no? Entonces, un discurso de una mujer, además mujer, que es feminista y que además es sexóloga, no te viene a ti nada bien que de repente te diga, oye, tú, es que lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar, ¿vale? Y todos tus privilegios, empezar a deconstruirlos para que el resto podamos vivir mejor. Porque estoy cansada, Sue, de ver a mujeres con 40 años que están reventadas, están deprimidas, están con pastillas, están con depresiones, están no solamente con un sistema que les ha dado la espalda, sino también siguiendo todo lo que un pueblo les ha dicho que tienen que seguir para ser buenas gitanas y al final se sienten solas y vacías y abandonadas. efectivamente. Entonces creo que es necesario que las mujeres nos encontremos en otras mujeres. Si hay algo, como te comentaba, que nos atraviesa a todos los pueblos, a todos los sitios, a todos los lugares, es el machismo. Efectivamente. Entonces, ahí creo que es donde nos debemos de encontrar, ¿no? Porque estoy cansada ya, gracias por esos corazones que tanto se agradecen, estoy cansada ya de esos discursos donde son cosas que hacen los hombres para lo mismo que existe en el tokenismo, ¿no? De voy a poner a Sí, alguien exótico, también una mesa de hombres. Bueno, venga, voy a meter una mujer porque ahora para ser moderno tengo que meter una mujer y si no, no me van a dar una subvención porque para que me den una subvención que tengo ponga que, sí. feminista, tengo que poner aquí a 3 mujeres. Entonces las mujeres somos bultos. Sí, tengo No que somos. tachar casillas de tengo al Ya, tengo negro, que ir tengo a la haciendo, mora, ¿no? tengo a la gitana. Ahora ya he metido a la mujer. Lo que diga la mujer no me importa 3 leches, pero ya he metido una mujer, ¿sabes? Ya he metido una persona que tiene vagina, con lo cual ya esto, ya el tic ya me lo quito. Entonces, joder, vamos a encontrarnos más entre nosotras, vamos a roparnos más entre nosotras, vamos a dejar de, por lo que te decía al final, porque divide y vencerás. Y si estamos Efectivamente. divididas entre nosotras, al final, ¿no? Un tipo de feminismo, el otro, no sé qué, no sé cuánto. Al final, como decía una compañera, ¿no? Si hay violencia, no es mi revolución. Entonces estoy hasta las narices ya. Yo quiero encontrarme en mujeres y necesito encontrarme en mujeres, puesto que lo siento mucho, pido 1000 perdones, pero muchas veces los hombres están a verlas venir, ¿sabes? Vale, pero a ver, es que no tienes que pedir disculpas por querer encontrarte en mujeres, porque al final, como mujer, o sea, tú no tienes que pedirle disculpas a los hombres porque no les, o sea, yo no considero que les estés atacando, pero históricamente siempre hemos visto que al final las minorías son las que tienen que luchar en contra de sus opresiones, porque sí, puede que tengamos aliados, pero al final del día somos las mujeres las que vamos a tener que luchar en contra de todo aquello que nos atraviesa. Incluso cuando afecta a los hombres también, de manera residual, puede ser, sí, pero les afecta. Vamos a ser nosotras las que vamos a tener que poner el trabajo y a lo largo de la historia somos nosotras las que ponemos el trabajo Ya. y ponemos el esto. O sea, entonces, al final, por eso consideramos que es tan importante los espacios de cuidados, como decíamos antes, los espacios donde nos escuchemos a nosotras, a pesar de no, yo no tengo por qué estar de acuerdo contigo en todo, ni tengo por qué considerarte mi mejor amiga del mundo, ni nada, pero el cuidado desde el respeto y un espacio en el que ambas estemos cómodas para expresarnos, sin señalizar, no, porque esa es la trans, no, porque esa es la negra, no, porque esa es la mora, no, porque esa es la gitana, etcétera. O sea, hacen falta más espacios así y yo creo que al final
es lo que tú has dicho. A lo largo de la historia ha habido un trabajo muy efectivo en el divide y vencerás. Se nos ha dividido, se nos ha encasillado en distintas cosas y se nos ha hecho ver que tú y yo no tenemos nada en común porque tú eres gitana y lo único que puedes llegar a ser es gitana y yo lo único que puedo llegar a ser es una mora. Gitana estudiada, mora estudiada, gitana que piensa tal, que piensa cual, etcétera. Pero al final del día tú eres una gitana y yo soy una mora y no tenemos nada en común y somos Y enemigas. además también, entre nosotras, perdona que se corte, también se fomentan esos prejuicios, ¿no? Efectivamente. Porque yo alguna vez, cuando escucho a la gente, ¿no? En broma, a alguna prima decir, me voy a ir con un negro. ¿Cómo que me voy a ir con un negro? O sea, que estamos cosificando a una persona, ¿sabes? ¿Un negro cómo? O sea, tú te No, puedes sí, ir con un negro. como si fuese el mayor crimen de la Claro, es lo humanidad, que ¿no? digo, ¿no? Es como, yo a gente que escucho, no, yo nunca he estado con una gitana, pero ¿con una gitana cómo? O sea, es que Ya es muy nunca has estado con absurdo. una mujer que casualmente es gitana, pues bueno, ¿qué te voy a Claro, decir? claro. Ahí viene con cosificar a las personas. Y luego creo que hay algo que nos pasa mucho a las minorías, que tiene que ver con ese discurso paternalista que se ha dado siempre, que creo que ya no se da tanto en las personas blancas, pero que a las minorías se nos sigue dando de las mujeres sois el motor, ¿no? Y yo estoy de ser el motor de mi pueblo hasta aquí, porque yo lo siento muchísimo, señoras de la vida, yo no quiero ser motor. Yo quiero conducir mi propio coche y quiero ser un Ferrari y quiero hacer lo que me da la gana con mi propio coche sin tener que ser un motor. Porque al final, si un pueblo, se llame como se llame, tiene que sobrevivir a costa del lomo de las mujeres, perdóneme usted, pero con perdón, eso no es un pueblo, ¿vale? Entonces, lo que no es normal, volvemos a lo mismo de antes, es que una persona vaya muy señora y muy bien y muy puesto ahí con su motor y conduciendo alegremente, mientras que al final otras personas Sí, se estamos están siendo partiendo el el lomo. motor, ¿no? A costa. Entonces, pero esto cómo funciona, ¿no? Esto cómo va. No lo veo. Entonces, tenemos que movernos y tenemos que movilizarnos. Y al final, independientemente de que cada una sea de una etnia, cada una sea de un color, cada una, sí darnos cuenta de que hay muchísimas cosas que es que nos atraviesan de la misma manera. Porque como te digo, o sea, que hay racismo, por supuesto, que hay que luchar en contra de él, por supuesto, es que no seré yo la persona que lo niegue. Pero al final, en esa diversidad, lo que tenemos que hacer es estar juntas y dejar esa individualidad de, bueno, como yo no soy mora, bueno, como yo no soy afrodescendiente, bueno, como yo no soy, ya, pero como yo no soy gitana, ya, pero es que es usted mujer. Y seguramente muchas de las cosas que le pasan a esa persona a usted le atraviesan, ¿sabes? Entonces, es importante porque, como tú decías, aquí no va a venir nadie a salvarnos. Aquí nadie va a venir a decir, venga, toda la opresión que sufrís, ahora hago así y de repente ya dejáis de estar oprimidas. Con lo cual lo que tenemos que hacer es encontrarnos en nosotras, encontrarnos en espacios, cuidarnos, qué importante, y acompañarnos y arroparnos y desde luego organizar una lucha común. Eso me parece vital, ya. O sea, en vez de tanta separación de tanto, acompañarnos, apapacharnos y unir fuerzas. Es la única manera. Me encanta la expresión de apapacharnos. A mí también, Muy yo reconozco bonita. que cuando la escuché fue como... Pero eso es lo bueno, ¿no? Que tú puedes aprender de tus compañeras y adquirir, ¿no? Que vayas adquiriendo, porque si no al final eres como un burro. Quiero decir, si Sí, tú te quedas solo así con tu vocabulario y yo tengo esto y esto es lo que aprendo, coño, lo sí, que no bonito ves es más poder... allá de tus orejas, ¿no? Claro, yo voy, ¿no? Y esto es lo que tengo, sota, caballo y rey, de aquí no me voy a mover. Coño, ampliemos, ¿no? Y aprendamos y compartamos. Efectivamente. Hablando de cuidados, hace poco, el 4 de marzo, llevaste a cabo un taller sobre sexualidad femenina, el autocuidado como herramienta de revolución. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco sobre el taller, de qué iba, qué tal. Pues mira, me tengo que reír por no llorarme porque es mejor reír. El taller no se llevó a cabo, ¿vale? Lo tenéis todo en mi último vídeo, que es bastante largo, pero ahí se amplía muy bien todo lo que me pasó, todo lo que ocurrió, el rechazo que sentí, el no poderme subir a una mesa de mujeres gitanas para poder hablar. Y entonces yo solamente tuve un espacio de 5 minutos para poder hablar. Yo creo que como mi discurso no era en plan, y lo digo bien en el vídeo, ¿no? De aquí el único enemigo que hay son los payos, los payos, los payos, ¿no? Que es verdad que vuelvo a repetir, quiero decir que es que eso ya viene de serie.
Pero a mí me gusta ir y me gusta ir, abrir puertas y abrir salas en donde otras personas pues no llegan, porque para eso ya hay otras personas, ¿no? Que llegan a hablar de discursos y además mucho mejor que yo. Entonces a mí me interesa darle una vuelta más de tuerca, yo solamente puedo intervenir 5 minutos y entonces tengo dos opciones. O no había tiempo, porque esas mujeres tenían que ser usadas y utilizadas, porque allí no había, quiero decir, los mismos ponentes éramos el mismo público. Entonces no había gente, no había público. Entonces yo no sé una de dos, hay dos teorías. O las mismas mujeres las querían utilizar para ser público, con lo cual las privaron de un taller para que fueran público, eso ya me dice mucho. O bien mi discurso no gustó y en base a eso se me vetó el taller y todo lo demás. Yo reconozco que, bueno, pues si ya de por sí me apasiona y me dejo la vida en mis talleres, sí que es verdad que este taller, no en concreto este, pero sí he hecho talleres con mujeres gitanas, pues tanto en Cañada Real como en Vallecas y todo ha sido muy positivo. Porque sí que es verdad que al principio, por supuesto ya no te voy a hablar más de este porque no merece la pena y porque lo llevaba un señor, que al final todo es testosterona, ¿no? Es como yo tengo la capacidad de decirte si tú entras o sales de un sitio, ¿no? Entonces esto es mejor no darle ya más paulo. Pero sí que es verdad que al final cuando tú te relajas y estás en un espacio de mujeres, hablando de cosas que nos atraviesan a las mujeres, hablando de cosas que no te ha hablado nadie, ¿vale? Porque a mí, mi mamá, pobrecita, pues me decía que sí, que bueno, que tenía que venir la menstruación y todas esas cosas, pero nadie te dice, ¿no? Oye, mira, esto es cada 28 días y hay unos ciclos y te vas a sentir de una manera y después de otra, ¿no? Con una teoría, ¿no? Sobre eso. Y al final como que le pones conciencia a todo y dices, ah, pues ahora puedo entenderme mucho más y puedo respetarme mucho más y respetar mi cuerpo, ¿no? Si tú al final estás desconectada de todo eso, pues no dejas de ser un mero instrumento al sistema, ¿no? A lo que el sistema espera de ti, de que todos los días trabajes de la misma manera, de que todos los días seas productiva de la misma manera, y las mujeres no somos así. No todos los días tenemos el mismo cuerpo y tenemos cambios hormonales, y eso hay que respetarlo. Entonces, sí que es verdad que al principio, pues todo, pues mucha vergüenza, ¿no? Como, ¡oh, qué vergüenza! Pero cuando ya te puedas relajar y hablar de cosas, ya las mujeres empiezan a hablar, ¿no? Y empiezan a decirte, oye, perdona, te tengo que hacer una pregunta. Oye, perdona, me pasa esto, me Si ocurre se lo sienten otro. en confianza, ¿no? Ya hay confianza, porque al principio creo que depende mucho de esa imagen que tenemos que dar, ¿no? De yo, virgen, casta y pura, y yo no hago nada, ¿sabes? Entonces, las mujeres vivimos muy desconectadas de nuestro cuerpo, aunque solamente sea ya para ir al baño, es que no tenemos que tocar nada ni nada de nada, con lo cual es que ya la desconexión la tenemos. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos, a querernos, a el autocuidado, que es el autoamor hacia una misma, que es tan necesario y tan importante. Porque al final era lo que te comentaba, Sue, ese sacrificio al final termina siendo sobre el lomo de las mujeres, ¿no? Y sobre nuestras espaldas. Entonces, te vuelvo a repetir, hay mujeres reventadas con 40 años, con antidepresivos, con pastillas, con que no pueden más en la vida, con que no le encuentran ningún sentido. Y ahí alguien les tiene que hablar de autocuidado y autoamor. ¿Qué pasa? Que lo que yo hablo, pues no a todo el mundo le conviene, Ni a todo el ¿sabes? mundo le gusta, sí, Y entiendo. a todo el mundo le gusta. Entonces, claro, es que volvemos a lo mismo, a la regla de los privilegios. Si yo voy a decir que compartamos carga, pues a lo mejor a ti no te va a gustar que yo comparta carga, porque vas a decir, oye, Efectivamente. que al final compartimos, ¿sabes? Y eso es difícil, eso es difícil. Bueno, yo creo que nos queda poquito tiempo, así que me gustaría aprovechar para decir, para pedirte a ver si tienes algún mensaje final que destacar o así, a tanto a las personas que nos están viendo como a los que lo pueden ver posteriormente en nuestro perfil o a nosotras en AESAN. ¿Tienes algo que te gustaría decir o consideras Me necesario? gustaría compartir, pues un poco lo que hemos venido recalcando en toda la charla, ¿no? Que necesitamos las uniones, Ujú. que siempre al final en todas las jornadas y en todos los sitios y en todos los encuentros que ha habido de mujeres gitanas, tanto de mujeres como en sí de población gitana, siempre hemos llegado a la misma conclusión que nunca al final se llega a materializar, ¿no? Que es la unión. Necesitamos unión, necesitamos unión. Bueno, yo creo que necesitamos que esa unión ya sea real. No solamente en las personas gitanas, sino en general, ¿no? Necesitamos ya ponernos manos a la obra y dejar
de cada persona a trabajar de una manera individual en su parcela y ponernos, ¿no?, conjuntamente, porque como digo, es más lo que nos atraviesa que lo que nos separa, eso sin duda. Y luego también como profesional me gustaría que la gente pudiera ver que la sexualidad se trabaja, que no es algo rígido, ¿vale? Que muchas veces hemos pensado que la sexualidad es algo que no se tiene que trabajar y que no se tiene que hablar de ello, y que la sexualidad, yo con las personas con las que acompaño personalmente, es algo que trabajamos, siempre desde el respeto, como te digo, ¿no? Pero tenemos que hablar porque si no volvemos otra vez al mismo punto donde estábamos antes, porque si nosotras no hablamos, van a ser las otras personas las que van a hablar de nosotros. Entonces, la sexualidad es algo que cambia a lo largo de nuestra vida, es algo que forma parte de nosotras, es algo que tenemos que aceptar y tenemos que abrazar y tenemos que querer, y tenemos que querernos, y que la sexualidad abarca un plano biopsicosocial, que no solamente es una cuestión biológica, sino que tiene que ver también con nuestra mente y con cómo nos relacionamos, tanto con nosotras como con el resto, ¿no? Y esto es importante trabajarlo, siempre, como te comento, desde una perspectiva al final desde el respeto, ¿no? No como aquel de la pedra que Sí. me dijo a mí lo que tenía que hacer. Necesitamos profesionales que tengan esta perspectiva para poder ser respetadas y acompañadas en todo eso, ¿vale? Y que estoy a disposición, por supuesto, de cualquiera que lo necesite. Pues finalmente, y una vez más te repito que muchísimas gracias Bueno, por gracias a aportarnos, vosotras. por venir, por aceptar estar aquí con nosotras esta tarde, por aportarnos otra perspectiva y sobre todo por darnos la oportunidad de aprender cosas nuevas contigo, como feminista, como mujer, como gitana, como sexóloga, como todas aquellas cosas que eres y que te atraviesan de manera positiva. Así que muchísimas gracias y esperamos verte pronto, participar en más cosas juntas y nos Gracias. mantenemos, y obviamente nos mantenemos en contacto. Así que Sí, muchísimas sin duda, no, o sea, esto precisamente lo que nos tiene que servir, bueno, no sé si hay tiempo o si alguien quiere hacer alguna pregunta o qué, porque sé que algunas veces, a veces la gente quiere hacer gracias. preguntas o algo. No sé eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, parece que no nos están cerrando el directo, así que a mí o me como la preocupaba copa de lo ayer, de, un Bizum o cualquier cosa, un Bizum también está bien. hombre, un Bizum Al también está final bien, siempre ¿no? las Como dijeron energías vivimos en anoche. precariedad, o sea que eso es muy bueno. Pero de verdad que yo creo que esto nos tiene que servir para hacer redes, ¿no? Y para Sí, tejer redes entre nosotras, para acompañarnos, para darnos cuenta que, como te comentaba, Sue, es que las cosas que me atraviesan a mí, aunque yo no haya tenido nada que ver con una mujer afrodescendiente, ni mora, ni nos hayamos cruzado, ni nada, al final las cosas que yo cuento resuenan sí, en esa siempre se puede persona sentir reflejada perfectamente, eso lo y vemos esa todos los mujer, ¿no? días. Entonces, cuando yo leo activismo de mujeres afrodescendientes, es que me veo reflejada, ¿no? Cuando yo leo a Desiree Vela, digo, coño, es que esto me ha pasado a mí, Sí. ¿sabes? Es que esto es lo que me ha ocurrido a mí me insultaban llamándome gitana y fuera de aquí, y vete, ¿no? Entonces dices, ella lo ha sufrido y yo también, ¿no? Que cambia Entonces, la persona, pero la forma sigue siendo la misma al final. efectivamente, al final el que es racista, pues es racista, no da más de sí y utiliza los mismos argumentos para todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una misma causa, que es Efectivamente, hacernos ver y luchar contra esa opresión. Entonces, me parece súper importante. efectivamente. Efectivamente, la causa es una Muchas gracias. y sí, te dicen por aquí que muchísimas gracias, que tienes un discurso súper potente, es un placer escucharte. Han estado todo el rato diciéndote que les encanta tu discurso, que les Muchas encanta, gracias. Gracias así que bueno, a las otras personas que habéis dejas estado buena ahí. impresión, ¿eh? Gracias un viernes por la tarde a las 5 de estar ahí al otro lado a Bueno, escuchar. las veces que haga falta. O sea, al final, si somos si somos nosotras las que tenemos un altavoz, yo considero que ya es un deber moral que tenemos, porque tenemos unas herramientas que, como por ejemplo yo como saharaui sé que las mujeres en los campamentos de refugiados no tienen. Yo tengo un altavoz, lo tengo que prestar, lo tengo que compartir porque no me pertenece, pero tengo el privilegio de Eso poder es, utilizarlo. eso es. Entonces, Muy importante y sobre todo también creo que tenemos que hacer un poco de conciencia. Creo que esto también nos puede servir para cuando de repente a una mujer la veten
o no la dejen hablar, o cualquier cosa de estas que podamos decir, si esa mujer no la dejan subirse, yo tampoco. Porque al final Efectivamente, es unión, ¿no? Porque como dice Desmond Tutu, si no haces nada estás del lado del opresor. Entonces, efectivamente. al final seguir un discurso por pensar en el bien de las mujeres. Bueno, es que si yo me subo a un escenario y suelto mi discurso, estoy haciendo bien a las mujeres. No. Si no han dejado a otra mujer subirse porque la han vetado y tú te subes, estás formando parte al final de esa opresión. Efectivamente, si vetan a mis compañeras, a mí, a otras mujeres, yo personalmente el escenario no es para mí, un escenario en No el es que para no mí, tenemos no es para cabida mí. todas, yo no tengo ninguna cabida. Te Y dicen porque por aquí que hoy, porque no tienen dinero, que te harían bizum encantada. Así que por favor, eso imagínate. has dicho al aire, por favor, que es viernes por la tarde. Muchas gracias. Para un café, por Muchas lo gracias. menos, ¿no? Importante que dejemos de ser motores y que empecemos a Eso ser es. Ferraris o lo que cada una consideremos, pero dejemos ya de poner en las espaldas para que otras personas señoros vivan y digan que el pueblo gitano que qué bien, o cualquier tipo de pueblo, que al final hay unas mujeres que se sacrifican a base de eso, ¿no? Y que gracias a eso, pues el pueblo sobrevive. Pues vamos a cambiar un poquito los Efectivamente. roles, porque ya está bien. Entonces, ahora que pongan la espalda a otras personas. Sí, que al final esto es un trabajo de todos y es bastante triste que se tengan que partir la espalda siempre las mujeres por todos, pero que a ver si lo podemos ir cambiando, porque al final es algo que nos importa a todos y nos afecta a todos. Eh, Sí, pero que hay que tenemos que, mojarse, es que no Sune, es ¿sabes? ya un podemos, O es sea, un tenemos que. pero hay que mojarse. O sea, es que tú no puedes estar así sentado en el privilegio y decir, oye, trabajad, trabajad, ¿sabes? Es que hay que mojarse. O sea, para mí ser una persona que pertenece a una minoría, la que sea, es que al final hay que mojarse. Entonces yo no concibo el cariño. Si yo te quiero a ti, no te voy a tener a ti sacrificada, Efectivamente. encargándote tú del cuidado y de todo para que, como te digo, al final acabes con una edad y acabes reventada, perdida. ¿Vale? Entonces, Efectivamente. yo te quiero y el cariño tenemos que empezar a entenderlo desde el yo te quiero y como te quiero, compartimos y como te quiero, nos cuidamos mutuamente, porque ya está bien ese discurso de que el cuidado solo y exclusivamente desde las mujeres. Cuidado lo tenemos que ejercer todas las personas. Y si usted no ha aprendido desde pequeño, pues mire, yo no he aprendido feminismo ni he aprendido nada de nada y aquí estamos todas mojándonos como tengo yo en consulta a mujeres con 50 y pico años, intentando aprender cómo se hacen las cosas. Entonces, si nosotras podemos, ustedes también. Ya está bien este Efectivamente, que no es paternalismo una de, excusa. claro, ya está bien este paternalismo de es que estoy hasta las narices de encontrarme con hombres, de decir, bueno, es que yo he sido machista toda mi vida. Bueno, pongamos ese discurso en el racismo. Es que yo, como he sido racista toda mi vida, voy a seguir insultando a la gente por ser diferente. No, señor. Usted tiene conciencia, en el momento en el que usted tiene conciencia y se da cuenta de que está ejerciendo algo, déjalo de ejercer y piensa qué puedes hacer, ¿no? Circulaba una carta que no sé si la habéis visto el 8 de marzo, que es muy graciosa, nos van a cortar. Y entonces No circulaba te por Twitter preocupes. y es muy graciosa en plan de los hombres pobrecitos, los hombres se merecen llorar, los hombres se merecen no sé qué. Venga, hombres unidos, que vosotros podéis, no sé qué, porque sois maravillosos. Y digo, solo falta ya, que ¿por qué no hay un día del hombre? Digo, pero si el día de los hombres son los 365, por favor. De hecho, sí que lo hay, o sea, el Es como 19 si de hubiera un día del noviembre, si no me blanco. equivoco. Un día del blanco, sí, sí, sí que lo hay, sí que lo hay. Pero es que es como si hubiera un día del blanco, pero vamos a No, ver, sí. cariño, el día Es como del... la vida entera es del blanco, la vida Es que al entera final es yo del me di blanco. cuenta de que siempre la persona que oprime siempre se va a quejar. Siempre termina quejándose y termina dándole la vuelta para hacerse la víctima, ¿no? De pobre yo, que una sociedad que me oprime y como hombre no me permite. Y dices tú, pero vamos, es que manda narices. Y creo que hay que Hace, estar muy construido para llegar a darse cuenta y a decir, tengo este privilegio. Yo, la verdad es que me he cruzado como mucho, con tres hombres en mi vida, que realmente puedan decir este discurso y desde su privilegio decir, claro, es que este no es mi espacio, a mí esto no me pertenece. Entonces, luego nos empezamos a quejar de cosas sin ton ni son. Entonces, empezamos un poquito a reflexionar, por favor, de verdad. Me efectivamente, parece al muy... final, o sea, ven tan cómoda la situación de la oprimida que dicen, pues yo también quiero ser oprimido, yo también quiero, pero es que te quiero decir, el patriarcado también te oprime.
O sea, también te oprime, pero no lo visualices desde la perspectiva de, no, porque yo también quiero ser una víctima. No es que nadie quiere ser una víctima, nadie quiere estar oprimido. O sea, no es como, ay, mírame a mí, pobrecito, que lo estoy pasando fatal. Esa no es la perspectiva desde la que tienes que ver las cosas. Tienes unos privilegios y tienes que ser consciente de ellos, como tú decías. Al final, yo sí que puedo decir que sí que he sido afortunada de encontrarme hombres que de verdad han sido capaces de ver sus privilegios y decir, oye, este espacio no me pertenece, yo aquí considero que me tengo que callar la boca y eso me parece brutal. Yo cuando lo veo me quedo flipando y eso que no debería, debería ser algo de lo más común y corriente, pero lo veo y lo he visto mucho, pero aún así sigo alucinando. Entonces, no sé, si unos pueden, ¿por qué otros no? Y si hay mujeres que con 50 años, como tú dices, están intentando cambiar su vida y están intentando tener otras perspectivas y aprender, que es lo más importante, ellos también pueden. No me importan los años que tengan. Bueno, tenemos que intercambiar teléfonos para esos hombres. Efectivamente. Yo no estoy acostumbrada, con lo cual intercambiamos teléfonos, ahí queda pendiente. A ver, yo creo que cuando te sitúas en el punto de vista de víctima, si yo soy víctima, estoy poniendo a la otra persona, o sea, me estoy victimizando, con lo cual yo no soy culpable, ¿sabes? Yo soy víctima y la culpa no está en mí. Estoy expulsando culpas fuera. Si yo de repente me di cuenta de la opresión que estoy ejerciendo a su vez, o sea, la presión se está ejerciendo en mí, Sí, es verdad. Pero si yo a su vez ejerzo la presión sobre otras personas, ¿no? En este caso sobre las mujeres, al final a mí me hace, como te digo, ya no solo me hace perder unos privilegios, que los tengo que perder, que para eso, a ver quién narices pide privilegios. Es que no todo el mundo está dispuesto a perder privilegios. Es que eso es muy efectivamente. jodido y muy difícil. Pero a su Hombre, vez, porque es a una mí posición muy cómoda. es muy cómoda, dentro de que estás oprimido, ¿eh? Pero yo siempre digo que al final, después de una persona racializada, un hombre y todo lo que tú quieras, siempre detrás va a haber una mujer, ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ver mucho, porque yo lo hablé con Nejwa, porque me está haciendo mucho pensar sobre todo el sufragio universal, ¿no? De cómo esas mujeres de repente luchaban, ¿no? Por el voto universal. ¿Tú qué entiendes por sufragio universal? Sufragio universal es universal, Sí, ¿no? A la hora de la verdad, esos hombres llegaron y dijeron, no, nos pertenece solamente a nosotros, a vosotras no. Ahora, el 8 de abril, se cumple 51 años de que se hizo el primer congreso en Londres, el primer congreso gitano. Entonces yo veía esa foto y decía, qué orgullo, fíjate, Jubrines, wow, Juan de Dios Ramírez Heredia, no sé, y empiezo a mirar y hace unos años miro y digo, pero si es que aquí no hay ni una sola mujer. Entonces, al final, por mucho que queramos, su lucha no es mi lucha. Porque si hubiera sido su lucha, también hubiera habido ahí mujeres. Y porque las personas que organizan jornadas, las personas que a sí, mí me contratan para dar talleres, normalmente suelen ser hombres. Entonces yo tengo que pasar por el filtro de un hombre que a mí me contrate, ¿vale? Y que efectivamente. piense que qué guay, que yo voy a trabajar con las mujeres para que disfruten ellos, ¿no? Al final, esa visión androcentrista. Sí, de... Claro, entonces nosotras no nos ponemos en ese papel de víctimas. Nosotras lo que hacemos las mujeres, porque estamos acostumbradas a hacerlo, es, hay un problema, vale, voy a trabajar. No sé cómo, con 50 años, como sea, de Sí, construir y aprender, pero pero hago así, sí, sí, me me tengo que sacar las remango y castañas del trabajo. fuego. Ellos no, ellos mientras, joder, es que hoy ser hombre no se puede decir nada, es que hoy vivo muy oprimido, es que mientras que estés en la queja, cariño, Qué pena yo. pobrecito, ¿sabes? Entonces al final tienes que tener una cita con alguien y casi terminas dándole el pésame diciendo, joder, es que es verdad, es que siendo hombre, qué mal lo estás pasando, tío, ¿sabes? Hostia, no, no le demos la vuelta, porque es que esa misma vuelta se la podemos pegar a, hostia, es que yo como hombre blanco lo he pasado muy mal al final porque me están señalando las minorías, Que ¿sabes? los blancos están muy oprimidos, pobrecitos. Mucho, Yo, jo, mucho. sí, sí, Y lo que te estoy comentaba antes, preocupada, ¿eh? hoy en día no puedes hacer chistes de blancos ni nada, entonces, No, joder, tío, qué de putada, verdad, ¿no? es que el racismo inverso es una realidad, es que lo Una están mierda. pasando muy, muy mal, muy, muy mal. Estas minorías que se están alzando no puede ser. Volvamos a lo de antes, por favor. Sí, ¿no? En fin, pues eso, Josefina, que de verdad, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un placer tenerte con nosotras, escucharte, aprender de ti. Igualmente, Nos has de verdad. encantado. Espero que haya sido mutuo
que Lo este es. sentimiento de comodidad y de sororidad y honestamente de encontrar un lugar en el que podamos expresarnos, lo hayas sentido tanto tú de la misma forma en la que lo he sentido yo. Créeme que así ha sido y además es volver a destacar eso, ¿no? El cuidado y cómo cuidáis y cómo arropáis a las personas, ¿no? En mi caso yo me he sentido súper bien y en plan de si esto no te apetece no lo hacemos o qué quieres tocar o de qué te gustaría hablar, de escucha, ¿no? No de Sí, imposición, sino de escucha. Y cuando activamos la escucha activa, que normalmente no solemos hacerla, sino que vamos con un discurso muy aprendido, ¿no? sí, Y sí, esto es sí, lo que de esto, quiero. esto. Claro, y el estar abiertas, ¿no? Y algo me parece súper importante. Entonces, nada, agradeceros a vosotras y que ojalá y de aquí puedan salir cosas, mujeres que piensen que la necesidad de arroparnos y de Efectivamente. acompañarnos y de De no estar apapacharnos, ¿no? apapacharnos, esa palabra, y de no estar solas, y sobre todo también de no darse por vencidas. O sea, no Exacto. somos lo que este sistema quiere hacer de nosotras, no lo somos, pero tampoco somos lo que los pueblos muchas veces quieren hacer de nosotras, ¿no? Y de tener que hacer las cosas por detrás y ocultándonos y con vergüenza Y y pobrecita, escondidas y tal. Y ojalá que escondidas, algún día todas esas no. cosas que somos las podamos sacar a la luz sin miedo a represalias y repercusiones. Eso Hay 100%. que ser muy fuerte para ser mujer y ser minoría. Entonces, Efectivamente, tanto para ser minoría de cara a los blancos como para ser mujer dentro de la minoría. totalmente. Entonces, esas cosas ya está bien, pegamos un golpe en la mesa y cojamos nuestros volantes y marquemos en el GPS el rumbo y la dirección que queremos, porque es nuestra. Y nosotras, o sea, conmigo la gitanidad, yo siempre digo que va conmigo, yo no me tengo que Sí, vestir ni me tengo que disfrazar de gitana, por eso no tengo que ponerme nada exterior. Hay personas que sí, que tienen que cargarse. efectivamente. Yo no, entonces yo ya sé lo que soy y ahora yo dirijo mi rumbo a lo que yo quiero estudiar, a lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, dejemos ya de ser las expectativas que otras personas ponen en nosotras y empecemos a escucharnos y desde ahí podamos ser esa libertad que tanto muchas veces decimos pero que luego no es y marquemos lo que queramos. Efectivamente, eres y vas a ser gitana siempre, hagas lo que hagas, al final es tuyo, es algo que te pertenece y ya está. Le guste a quien le tenga que gustar y le pese a quien le tenga que pesar. Así lo pensé. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y habéis estado aquí atendiendo Muchas a gracias nuestra... a la gente del futuro que también verá esta charla. Efectivamente, también muchas gracias a los que nos veréis en, en el perfil de Instagram. Así que bueno, lo dejamos aquí por hoy. Ha sido un placer una vez más y un beso muy grande.